Buenos días. Bienvenidos todos a un debate sobre los retos del sistema financiero en la perspectiva europea, presentado por el Real Instituto Elcano y la Fundación Botín. Soy Jeanette Newman, periodista aquí en Madrid con Bloomberg News y seré la moderadora. Es un momento idóneo para hablar de este tema, de los retos para el sistema financiero. Una meta de todos los banqueros centrales europeos, una unión bancaria cada vez más cohesionada, afronta los retos persistentes de diferencias políticas, históricas y culturales entre los países del norte de Europa y los del sur, pero también retos más recientes, como la probabilidad de una mayor representación de los llamados partidos populistas en el Parlamento Europeo y, a la vez, una economía europea más debilitada. También el anuncio reciente del Banco Central Europeo de que van a retrasar aún más la subida de los tipos de interés ha revivido el debate si los tipos negativos ayudan o perjudican la economía europea. Hablaremos hoy de estos temas con Ángel Vergés, vicepresidente de Analistas Financieros Internacionales, y Silvia Merler, que es jefa de Research en Algebris Policy and Research Forum, Soledad Núñez, ex directora general del Tesoro y actual consejera ejecutiva del Banco de España, y Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. Bueno, encantada de estar aquí con ustedes y vamos a empezar con Ángel, si te parece, Ángel. Sí, buenos días. En primer lugar, permítame mostrar la satisfacción en participar en este debate sobre los retos del sistema financiero en la perspectiva europea y hacerlo rodeado de buenos compañeros y tratar de contribuir un poco al debate sobre el rol de la banca, el rol que ha representado la banca durante las últimas 3 décadas acompañando el crecimiento de la economía española, el rol que tuvo la banca en la crisis financiera, la recuperación posterior y la situación actual en un marco de construcción europeo que está lejos de completarse, pero que entiendo que son unos avances absolutamente irreversibles. Y en ese sentido, pues me gustaría también dibujar algunos elementos diferenciales de la banca española frente a la europea. Bien, por comenzar un poco cronológicamente y por situar el contexto, es cierto que el sistema bancario español, o ciertas partes del sistema bancario español, llegaron a ese momento de la crisis en una situación de un desequilibrio financiero importante, producto de una acumulación de un gap entre la inversión crediticia y los depósitos de clientes, que en los momentos peores de la crisis pues, representó o supuso una importante necesidad de apoyo por parte de apoyo y capitalización. Lo que a menudo se olvida, y quiero recalcar 2 cosas, lo que a menudo se olvida es que en esa capitalización que necesitaron algunas de las entidades financieras españolas, 2/3 lo puso el sector público, pero 1/3 lo puso el resto del sector. Unos 20 y tantos mil millones los puso el resto del sector, las entidades más sanas. Y lo que también se olvida en ocasiones, y quiero ponerlo encima de la mesa, es que en los momentos peores de la crisis, cuando la deuda pública española no la compraba nadie y la inversión vendía la deuda pública española, la banca española compró más de 200.000 millones de euros de deuda pública española. Digo esto por lavar un poco esa cara que a veces pues no se tiene en cuenta el rol que ha jugado la banca, incluso en los peores momentos de la crisis. Bueno, luego vino la crisis, efectivamente, vino una reestructuración y esa crisis, la crisis española y la forma como se implementó el programa de asistencia, en gran medida fue la excusa, la coartada o el factor impulsor de la creación de una unión bancaria y de todo el entramado normativo que posteriormente se ha desarrollado en torno a él. Por ejemplo, la Directiva de Resolución y de Reestructuración Bancaria. Probablemente hemos asistido a un péndulo regulador. Si se asume que la crisis anterior surgió porque no había o porque había una cierta laxitud regulatoria, pues ahora nos hemos pasado de frenada, en ese refrán muy español de si no quieres caldo, 2 tazas, y hemos ido a un péndulo regulatorio
brutal, de tal manera que la banca en España y en Europa hoy no se parece en nada a la de antes de la crisis. Está mucho más regulada, mucho más exigida. A modo de ejemplo, el capital que hoy tiene la banca europea y la española es un 60 o 70% mayor que el que tenía antes de la crisis. Las exigencias en términos de gobernanza son muchísimo mayores. Las exigencias en términos de instrumentos de resolución, de los que luego hablaremos en el debate, son muchísimo mayores. Y a todo eso, la banca española ha dado respuesta, yo diría que incluso de forma mucho más proactiva y mucho más contundente que el resto de Europa. Utilizando también ese dicho también muy español de hacer de la necesidad virtud, es cierto que esas exigencias en el caso español se han cumplido con mucha mayor intensidad que en el resto de Europa. El ajuste de capacidad ha sido mucho más intenso en España que en Europa. Hemos cerrado el 40% de las oficinas. Se ha reducido en más de un 30% el número de entidades. Se ha reducido en un 30% la plantilla. Fruto de ello es que actualmente la banca española presenta unas ratios de eficiencia que son 12 puntos porcentuales mejores que la media europea. La media europea tiene un 64% de ratio de eficiencia, la española un 52%. El ratio de eficiencia cuanto menor, mejor, porque quiere decir que menos del valor añadido se consumen gastos. Entonces la banca española es la mejor posicionada en términos de ratios de eficiencia. ¿Por qué? Pues en gran medida porque hicimos los ajustes forzados por una crisis que nos afectó de forma más intensa. Los parámetros de rentabilidad son mejores en la banca española que en la europea. Tenemos en media, de acuerdo con los datos de EVA, un ROE del 9% frente a 7 y poco la banca europea. Y en lo que era nuestro hándicap, que probablemente luego Silvia hablará más de ello, el comparar con Italia, que era la morosidad, la dudosidad, hemos convergido y estamos ya en un ratio que es, en términos consolidados, similar al de la media europea, 3,80. En términos individuales en España estamos todavía algo menor. Y para terminar esa comparativa, digamos, claramente favorable a la banca española frente a la europea, los ratios de valoración bursátil de la banca española pues son los mejores de toda la banca europea. Y dicho esto, para no caer en la autocomplacencia ni en el autoelogio, pues cabe decir, también utilizando un refrán español, que la banca española sería el tuerto en el país de los ciegos. El tuerto en el país de los ciegos. ¿Somos los mejores valoradores de Europa en términos de valor de mercado? Sí, pero estamos claramente por debajo de 1. Lo que quiere decir que el mercado pues penaliza el que sigan existiendo unos activos todavía por limpiarse y sobre todo penaliza, hilo con algo que Janet ha mencionado, la enorme dificultad, y ahora ya dejo de hablar del pasado y hablo ¿me queda un minuto? ¿Dos? Sí. Un par de minutos de futuro, que con este entorno de tipos, con tipos cero o bajo cero, como escribía yo el domingo en un periódico de tirada nacional, con tipos bajo cero literalmente, y con unas reservas penalizadas a tipo de interés negativo, pues la curva de tipos está absolutamente distorsionada y es extraordinariamente difícil hacer banca. Es cierto que los tipos bajos durante los últimos 5 años han ayudado a generar plusvalías en deuda pública, esa deuda pública que se compró cuando nadie la quería, luego ha dado plusvalías, ha ayudado a reducir los famosos NPLs, los activos improductivos, sin duda, porque le ha quitado presión a la carga de deuda que tienen los endeudados, y todo ello ha compensado el efecto adverso sobre el margen. Pero esos dos efectos ya se han acabado, ya no hay plusvalías, ya no hay mucho margen de mejora de los NPL, salvo en venta de carteras, y queda el negativo asociado a una curva de tipos que es absolutamente demoledora. Valga como ejemplo, y por terminar ya, de esa enorme dificultad que tiene la banca española y europea. Repito, la banca española es la mejor de Europa, o de lo menos malo, si me permiten lo menos malo quiere decir la que genera una rentabilidad más alta o menos baja, si se quiere. El margen unitario en Europa es un tercio de lo que se genera en Estados Unidos. Un tercio. Claro, con esos mimbres, pues es evidente que hacer banca es extraordinariamente complicado y que las exigencias para ser
eficiente, pues son muchísimo mayores, y en ese sentido pues recalcar que la banca española es quien mejor ha hecho los deberes. Yo creo que esos serían el pozo inicial con el que arrancar y luego debatimos. Perfecto, muchas gracias, Ángel. Bueno, Federico, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Y complementando la visión de Ángel, pero con un esquema un poquito más internacional, que es lo que seguimos más en el Instituto, yo quería hacer en estos minutos iniciales consideraciones sobre 3 temas. Cómo ha evolucionado el papel de las ideas y la percepción sobre la banca en la última década, sobre todo después de la crisis, por dónde han ido las reformas estructurales regulatorias y qué problemas han enfrentado, y después qué retos tiene ahora mismo el sistema financiero y la banca, muy particulares mirando a futuro. 2 minutos por tema. Desde el punto de vista de las ideas, nosotros nos damos cuenta cada vez más que, digamos, como ha comentado Ángel, hay una especie de péndulo que va oscilando sobre cómo es el prestigio, la regulación, el equilibrio Estado-mercado, ¿no? Y claramente 2008 plantea una crisis, una deslegitimación importante del modelo de capitalismo anglosajón con un elemento financiero muy acelerado y de esta idea de la light touch regulation, ¿no? De autogestión, dejemos a los mercados, no nos metamos mucho. Y realmente a partir de ahí lo que tenemos es una especie de cataclismo o de cambio ideológico sobre la percepción del sistema financiero. Esto tiene que ver mucho con los temas de prestigio del sector, la consideración que pueda tener la ciudadanía, la exposición a los riesgos y desde un punto de vista un poquito más general, a nivel internacional, pues cuestiones que eran pues básicamente solo de revolucionarios anarquistas antes del 2008, como podía ser hablar de impuestos sobre transacciones financieras internacionales, una mayor regulación, un aumento de los ratios de capital, etcétera, pues se convierten en mainstream en muchos casos, particularmente en Europa, ¿no? Y de alguna manera podemos decir que algunos de los postulados del consenso de Washington a nivel financiero y macroeconómico, como que pues los tipos de cambio siempre tienen que flotar libremente, los bancos centrales siempre tienen que ser independientes, los controles de capital son malos y las empresas deben ser privadas, pues hoy estamos en un repensamiento de todo esto. Si le preguntamos a China o a Brasil, pues van a opinar que, bueno, las empresas, vete a saber si son públicas o privadas, en el caso de China todavía no nos hemos enterado. Los controles de capital, bueno, ahora incluso el Fondo Monetario Internacional dice que de vez en cuando no son una mala idea. Los tipos de cambio, pues estamos viendo que demasiadas oscilaciones son un poco complicadas. Esto le gusta más a los franceses y a los alemanes, menos a los americanos y a los otros británicos, diría, pero tenemos que ver todavía qué opinan los chinos de esto. Y el último de los temas, la independencia del Banco Central, para nosotros sigue siendo sagrada, pero vayamos a preguntar por ahí, por el mundo, y veremos que hay distintas respuestas. Por lo tanto, estamos como una especie de shock de volver a encontrar cuál es el consenso macroeconómico, regulatorio en estos ámbitos, ¿no? Si descendemos al tema financiero, como bien ha planteado Ángel, esto se ha plasmado en reformas financieras a veces aceleradas a la carrera, como los primeros pasos nuestros en la zona euro de la Unión Bancaria, y otras con mayor reflexión, pero yo diría que hay un consenso aquí entre que son criticables desde todo punto de vista, para bien o para mal. Es decir, cuando uno mira el Dodd-Frank o lo que se ha hecho en Europa, para los libertarios esto es una barbaridad, porque estamos metiéndonos donde no debíamos habernos metido demasiado, y si uno mira a los más partidarios de regular mucho más, pues Dodd-Frank se quedó muy corto porque el sector financiero la pudo frenar, a pesar de que las ideas originales de Obama eran más de regular más, y en la Unión Bancaria pues estamos un poco atascados, luego hablaremos mucho más, por las perspectivas que tienen los países acreedores del norte, los países deudores del sur, y donde efectivamente, como se ha mencionado, los deberes están hechos en algunos sistemas financieros y no en otros, pero la construcción completa de la unión bancaria, más allá de los elementos regulatorios que sí están sobre la mesa, todavía le faltan algunas cosas, y en Europa esto es preocupante, y lo comentaremos un poquito más adelante. Y por último, yendo hacia estos temas que, mirando hacia adelante, cada vez son más preocupantes para el sector, yo mencionaría básicamente el entorno de tipos bajos de interés que se ha mencionado ya. Esto es delicado, evidentemente, porque a lo que vamos a tener que acostumbrarnos es que va a haber una especie de temor estructural a que si la política monetaria se vuelve más restrictiva, a lo mejor podemos estar
reduciendo un poco el crecimiento y, por lo tanto, alimentando a los partidos críticos con el establishment, populistas, llamémoslo como queramos, hablaremos luego de las elecciones europeas, y, por lo tanto, puede pillarnos la próxima recesión, que yo creo que no está a la vuelta de la esquina, ni muchísimo menos, pero que en algún momento, si hay que hacer una apuesta, yo digo que antes del 2025 habrá una recesión. Con eso seguro que acierto. Más no me atrevo a decir, pero bueno, creo que es prudente, digamos, 24 a lo mejor puedo decir. Pero bueno, pero el caso es que no nos pille con los tipos de interés en fase negativa, porque aunque se puede hacer alquimia, pues es un poquito peligroso, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de las nuevas tecnologías, las fintech, y cómo esto está planteándole una competencia novedosa y a veces no en igualdad de condiciones al sector financiero. Este es otro tema del que yo creo que tenemos que hablar más. Y en particular, esto está muy vinculado al tema de que para los millennials, whatever that means, que siempre hay mucho debate, pero los sociólogos nos apuntan que básicamente los millennials no ven en el sistema financiero y bancario lo que veía la generación anterior, ¿no? Y si alguna otra empresa más sexy a sus ojos les presta los servicios de pagos, pues se van con el Google o el Amazon de turno, ¿no? Y esto es un tema también a tener en cuenta. Por último, terminando con una frase que me gustó mucho del gobernador del Banco Central chino en el libro de Mervyn King de El fin de la alquimia, cuando habla sobre la crisis, en una reunión del G20, por lo visto, le dijo a King, que venía representando al Reino Unido: vosotros en Occidente esto del sistema capitalista lo tenéis bastante bien, lo entendéis bastante bien, salvo la parte financiera, que creo que todavía no entendéis de qué va la película. Pues yo creo que tal vez algo de eso todavía nos pasa y tenemos que empezar a resolverlo. Gracias. Perfecto. Gracias, Federico. Bueno, Soledad, adelante. Pues a ver, yo un poco, aunque me han dicho que aquí no se podía hacer presentaciones de PowerPoint, pero yo sin mi chuleta no soy nadie, entonces, bueno, seguiré un poco, por lo menos para que no se me olviden algunas de las cosas que quiero decir. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Elcano y Botín por invitarme, y a todos los presentes por venir. Con relación a los retos del sistema financiero, pues lo que querría decir es que desde que terminó desde la crisis financiera internacional, pues ha habido múltiples retos numerosos que están la mayor parte todavía presentes. Entre ellos, pues indudablemente lo que se ha dicho ahora, pues la reforma regulatoria, que nos lleva a unos estándares mucho más exigentes tanto en capital como en liquidez, a una supervisión reforzada y a unos marcos de resolución más explícitos y además con requerimientos. Con relación al marco económico y financiero, pues nos hemos encontrado con un entorno de desempalancamiento de la deuda del sector privado, por un lado, por otro, con una economía débil y con unos tipos de interés históricamente bajos. Y esta economía débil y los tipos históricamente bajos no simplemente parece ser una cuestión coyuntural, sino que parece que va a durar más de lo previsto. Sobre todo, sobre todo si lo comparamos con épocas anteriores. O sea, si vemos el crecimiento de la economía en términos de largo plazo y lo comparamos en términos de largo plazo con épocas anteriores, vemos que es débil y se prevé que sea débil, y lo mismo pasa con los tipos de interés reales. Por otra parte, además, una presión competitiva que viene porque el sector no bancario ha tomado peso en la financiación de la economía, en parte también propiciado por la propia política económica de la Unión Europea, que pretende, con buen criterio, que no haya tanta dependencia de los bancos en la financiación de la economía, y por otra parte por la aparición de nuevos jugadores, que son los que propicia el fintech. Fintech, que por otra parte no solo es una amenaza competitiva, también hay que tomarlo como una oportunidad para los bancos de proveer mejor servicios a la clientela y con ello aumentar sus fuentes de ingresos y aumentar su eficiencia, y con ello una bajada de costes. Además, estos son los típicos. Para el caso español, aunque no, volviendo al nivel global, algunos que no se mencionan, el Brexit indudablemente supone un reto también para el sistema financiero europeo, en la medida que el Reino Unido es hoy por hoy el
mayor proveedor de servicios financieros que hay en la Unión Europea, y además es un elemento importantísimo, ha jugado un papel fundamental en lo que podamos llamar la integración de los mercados financieros europeos. Entonces, el papel va a ser ahora distinto, los bancos tienen que adaptarse, con unos costes además, y bueno, no sabemos cuál es el coste en términos de integración financiera y de persecución de la Unión Monetaria de Capitales, cuál va a ser el efecto final, ¿no? Indudablemente es un golpe, es un shock negativo. Por otra parte, otro elemento que también entra en juego, otro reto es el Green Finance, lo que llamamos Green Finance, que bueno, pues el cambio climático y la lucha contra el cambio climático requiere unas inversiones importantísimas, y el sector financiero ha de jugar su papel. Se calcula que las necesidades anuales de inversión son en los próximos años, para cumplir los objetivos de París, pues son de $1 trillón anuales, lo cual es una barbaridad, y esto tiene que jugar su papel el sector financiero. Con relación a los bancos, pues además también el cambio climático, además de tener que proveer financiación, que es una oportunidad, también supone riesgos de catástrofes, o sea, de cambios económicos como sequías y catástrofes naturales, y riesgo de transición también, riesgos de los propios cambios que van en la regulación y que van en la política económica hacia el cambio climático, que también supone riesgos para los bancos. Y más concreto para el sector español, pues se debe profundizar en la reducción de los activos improductivos, y además algo que no es solo del sistema financiero español, pero bueno, es de unos pocos sistemas financieros, también es la recuperación de la reputación. Es un reto también importante para la banca, que es un poco en línea con lo que tú decías antes. Con relación a todos estos efectos y cómo está influyendo en el sistema financiero, pues claro, son efectos muy difíciles de aislar. No sabes qué es lo que ha tenido este efecto, es culpable de esto o causante de esto, sino que lo que sí observamos son una serie de tendencias generales. Aquí voy a dar una serie de datos muy rápido, que me baso en el trabajo de un grupo del Comité del Global Financial System, en el que tuve el honor de participar, y entonces que mirábamos precisamente estas cosas. Entonces, con relación a tendencias, y aquí lo que voy a hacer es comparar España con la eurozona, tendencias generales. Pues en primer lugar, se evidencia una disminución del tamaño por cualquier métrica que lo mides. Por ejemplo, con relación al GDP, con relación al porcentaje de los activos bancarios en términos de GDP, pues ha habido una disminución del 14 y pico para la zona euro, y de casi 19% para España. Estoy comparando de 2007 con 2017, diciembre de 2017, que es el último año en el que puedo comparar las cifras. También el número de bancos por población, por cada 100.000 habitantes, pues también se ha reducido notariamente. El empleo también se ha reducido notablemente, un 19,5% para el caso de la eurozona, un 32% para España, y aún así con todo ya partíamos de niveles de empleo que por cada 100.000 habitantes eran menores en España. Por ejemplo, en 2007 había 699 empleados por cada 100.000 habitantes, empleados en banca por cada 100.000 habitantes, y en España 591, bastante más bajo. Ahora incluso el gap ha quedado más reducido. Se observa también, como consecuencia de la desintermediación, pues que los activos bancarios con relación a los activos del total de las instituciones financieras también ha disminuido considerablemente. No, en España no tanto, tenemos una disminución del 17% en la zona euro y del casi 3% en España. Luego iremos sobre eso más. Y también se observa un aumento notable en la concentración, que es mucho mayor en el caso español. En el caso español, la concentración, o sea, los activos que tienen los 5 mayores bancos con relación a los activos totales, y estoy hablando de cifras de negocio
doméstico, no a nivel consolidado, pues ha crecido, ha crecido un 43% del 2007 al 2017, mientras que ha crecido un 6% en la zona euro. Con relación a la actividad internacional, pues lo que hemos visto es una reducción de esta actividad internacional, una reducción de lo que es la exposición de la banca a países extranjeros. Esto en España es una excepción, porque lo que se ha visto es un aumento. En cuanto a los modelos de negocio, pues se ve una tendencia hacia una mayor preponderancia del modelo de negocio tradicional, más financiado con menos de trading activities y con más financiado a través de depósitos. Por ejemplo, el porcentaje de los depósitos en la financiación total de los bancos ha crecido en la zona euro un 11,5% y en España un 24%. Con relación a la rentabilidad y resultados, pues vemos que ha habido un considerable descenso del ROE y del ROA. Aún con todo, como ha dicho Ángel, estamos por encima en el caso español, por encima de los niveles europeos. En la zona euro, hasta 2017 habíamos pasado de 10,2 en el ROA al 5,8, en España del 17,2 al 5,8. Para el último dato disponible, que es con los datos de las estadísticas supervisoras del Sistema Único de Supervisión, que corresponden al último trimestre, al tercer trimestre de 2018, y que solo tiene en cuenta las entidades que reportan allí, que en el caso español son todas, pues nosotros estamos en un 9% de ROA, como ha dicho Ángel, y mientras que en la zona euro está en un 7%. Esto en otras métricas como la ROA también estamos por encima. Sin embargo, por el lado de los costes, el ratio de eficiencia, como ha dicho Ángel, ha empeorado, pero seguimos mejor que en la zona euro. Ha empeorado porque, aunque se ha hecho un esfuerzo en todo el sistema financiero europeo con reducción de sucursales y de empleo, pero ha habido otros costes que, por ejemplo, en el caso español, son las pérdidas por deterioro, que han sido muy importantes. Entonces, esto ha tenido ha dado lugar a un empeoramiento del cost-to-income ratio, el ratio de eficiencia, que, sin embargo, nos encontramos mejor que el resto de la zona. Ahora mismo nosotros estamos en un 52, mientras que en la zona euro están en un 65. Como ha dicho Ángel, esto cuanto más bajo, mejor. Esta moderada rentabilidad, pues, es el fenómeno de muchas cosas, entre ellas los modelos de negocio de los bancos, también la regulación. La regulación ha empujado abajo la rentabilidad de los bancos y, por supuesto, los bajos tipos de interés. Con relación a estos, y casi refiriéndome más al caso español, pues que diría, bueno, pues con unos bajos tipos de interés o con bajadas de tipos de interés hay efectos precio y efectos cantidad. En el efecto precio, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es verdad que tienes que remunerar menos a los depósitos, pero lo malo es que los depósitos tienen un límite, un tope a la baja, que es 0. Es muy raro poder remunerar a los depositantes menos de 0. Solo se da para algunos casos en las grandes empresas. Las grandes empresas sí que están dispuestas a pagar por tener depósitos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso español, esto tiene un peso, en la financiación a empresas tiene un peso. En España tiene un poco menor, y además esto depende muchísimo también de la solvencia de las entidades, o cómo se perciba la solvencia de las entidades en términos relativos. Y nosotros, como veremos, pues en los ratios de capital estamos a la cola de la zona euro. Aunque por encima de los requerimientos, por supuesto, y por encima de antes, pero a la cola. Con relación al otro factor, es el de los préstamos. Por un lado, te baja lo que ingresas por préstamos, y en los depósitos
tienes un tope a la baja. Y por el lado de la cantidad, esto se podría compensar con un mayor crédito, pero ¿qué pasa? Que ha coincidido con una etapa en la que el crédito estaba disminuyendo, primero por desapalancamiento y segundo por la marcha en términos de largo plazo de la economía, y además porque, bueno, en cualquier caso, la política monetaria de quantitative easing sí que ha mejorado esto, porque si no hubiera estado ella, pues seguramente la disminución del crédito hubiera sido mayor. Pero también, a su vez, el quantitative easing ha propiciado también una mayor desintermediación, o sea, de que las empresas tengan una mayor financiación vía emisión de deuda. En conjunto, el margen por interés, bueno, también en esta cantidad, también tenemos que tener en cuenta que los préstamos que no se pagan, pues al final son improductivos, con lo cual también te está reduciendo, además cuando ya son adjudicados, te está reduciendo también el crédito. Con lo cual lo que hemos tenido es en conjunto una reducción considerable del crédito, que no ayuda en el efecto cantidad que estábamos hablando, pero aun con todo creemos que el quantitative easing, la política monetaria y las compras de deuda han aliviado esto. Se ha presionado el margen por intereses, indudablemente se ha presionado a la baja, y, por ejemplo, desde junio de 2013 a junio de 2018, pues se ha reducido desde los 13,8 miles de millones a los 11,5 miles de millones. Es una reducción considerable teniendo los dos efectos en cuenta. En cualquier caso, hemos tenido un efecto a lo largo de toda esta época beneficioso, que ha sido una menor pérdidas por deterioro. A medida que se ha ido reduciendo los préstamos dudosos y a medida que se han ido reduciendo los adjudicados, pues las pérdidas por deterioro se han reducido notablemente, y esto ha aliviado también al final la rentabilidad. También es verdad que las entidades pues han intentado buscar unas nuevas vías de ingresos, pero estas son limitadas. O sea, es verdad que hay una mayor renta por comisiones, pero esto está limitado. En el largo plazo, como había dicho al principio, pues es verdad que no podemos prever que los ROAs vayan a aumentar considerablemente en el medio casi largo plazo, y sobre todo no van a aumentar por encima de lo que lo requieren los inversores, aunque aún como decía Ángel, en esto también estamos algo mejor en términos relativos. Por ello, los bancos les queda el reto pues, de adaptarse a este mundo de baja rentabilidad. Tienen que buscar ingresos de alguna u otra manera, hacer un esfuerzo muchísimo mayor por reducir costes y ganar en eficiencia. Y el problema aquí es que si estos mayores ingresos se buscan a través de actividades de mayor riesgo, este es el gran problema para la estabilidad financiera de unos bajos tipos de interés que permanecen en el largo plazo. En el caso español, lo que hemos visto muy en el último periodo es un crecimiento por encima, o sea, de 2 dígitos del crédito al consumo, en el que, como ya se ponía de manifiesto en el último informe de estabilidad financiera, que ha repuntado, o sea, que ha disminuido algo a lo largo del año, pero aún está en los 2 dígitos. Solvencia, pues como hemos dicho, hemos mejorado notablemente en solvencia, tanto en CET1 como en Tier 1, pero aquí hay que decir que con relación a Europa, por ejemplo, en CET1 estamos en la última cifra disponible, estamos en el 13,19, mientras que la eurozona está en el 15,4. O sea, estamos por debajo de la media, pero no solo es que estemos por debajo de la media, es que estamos en la cola. Entonces, esto es un deber que tiene, o sea, un reto que tiene el sistema financiero español, porque indudablemente unos mayores niveles de capital pues también mejorará mucho las condiciones de financiación de los bancos y, por ejemplo, también mejorará notablemente las nuevas exigencias con relación a los valores con capacidad de absorción de pérdida, los requisitos que se llaman de MREL, que
que las entidades tienen que emitir y las condiciones en las que se puedan emitir pues dependerán mucho también de los ratios de capital que tengan. En cuanto yendo más hacia el caso español y el saneamiento, pues como ha dicho Ángel, se ha mejorado muchísimo, pero aún con todo, y bueno, y el ratio de duosidad a nivel doméstico, pues ha bajado del 13,9 al 6,4, es la última cifra disponible. Si bien esto es a nivel doméstico, a nivel consolidado la cifra es bastante menor, es un 4,06. A nivel consolidado tenemos una cifra de ratio de duosidad que está por debajo, por ejemplo, de la italiana, la irlandesa, la griega, la chipriota y la eslovena. Y estamos por debajo, ligeramente por debajo de la media de la zona euro. La reducción se ha hecho mucho, pero se requiere todavía una gestión más activa de política de gestión de los adjudicados. Y esto ayuda no solo a que así los bancos liberan recursos para poder dar crédito a otros fines, pero además es un factor importante porque eso redundará en su solvencia y además redundará también en su rentabilidad en solvencia. Pero además, otro factor importante aquí es que es importante porque allana el camino para el tercer pilar de la unión bancaria, que es el establecimiento de un fondo de garantía de depósitos europeo. La idea de mutualizar pérdidas pues, es más atractiva si nos quitamos la herencia que tenemos del pasado, es decir, de las épocas anteriores al establecimiento del mecanismo único de supervisión y del mecanismo único de resolución. Con relación a la reputación, pues es un deber que tienen las entidades, la reputación no solo por una mala gestión, sino también por malas políticas comerciales, pues está baja y esto se denota, por ejemplo, en que las reclamaciones, en los servicios de reclamaciones de los bancos, pues se han incrementado por 6 en los últimos años. También el número de reclamaciones que llegan al Banco de España también se ha incrementado notablemente. Las entidades son conscientes de esto y están haciendo esfuerzos, pero se requiere todavía bastante más. Se requiere una política integral de trato al cliente, teniendo en cuenta sus necesidades y dando un buen servicio, en el que esta política tiene que ser muy vigilantes con las políticas comerciales y es algo que tiene que partir, la cultura esta tiene que partir de los principales órganos de gestión, del Consejo de Administración y involucrar a lo que es todo el banco, y en especial a aquellos que tienen el trato con el cliente, que son los que venden los productos. Es algo que en lo que hay que avanzar bastante y además pues también poner más atención a los servicios de reclamaciones, porque además estos no solo sirven para atender las propias reclamaciones que tengan los usuarios. Además también sirve como alerta para ver qué es lo que no está funcionando y como alerta para tomar medidas. Entonces, esto hay que tomárselo bastante en serio. Y bueno, creo que me voy a quedar aquí porque me he pasado. No, está bien. No quiero ni mirarlo. Perfecto, muchas gracias, Soledad. Ahora vamos con Silvia. Silvia entiende todo el castellano, pero Entiendo, pero no hablo bien. yeah. So she's going to speak in English if anyone wants If to you use don't mind, the sorry. translator. Go ahead, Silvia. Muchas de las cuestiones que ya quería comentar se han mencionado, con lo cual seré breve. Me gustaría centrarme en lo que yo creo que deberían ser las distintas prioridades a nivel europeo. En primer lugar, creo que hay que completar la unión bancaria que dio inicio hace 5 años, que iba a ser la mayor ruptura entre los fondos soberanos y los bancos, que nos iban a evitar crisis ulteriores. Sin embargo, a pesar de los buenos pasos que hemos dado en la integración europea, el más reciente se ha pasado,
pero no está finalizado el proceso. Lo que falta por hacer probablemente sea el más importante para hacer que realmente disminuya esa brecha entre la soberanía nacional y los distintos bancos. La discusión se ha parado hasta el momento porque está engranada en el debate político actual. Se está discutiendo en muchas capitales europeas y esto provoca la incomodidad en parte de los miembros en Bruselas por el tema de la redistribución. Por ese motivo yo creo que no están progresando las conversaciones. Sin embargo, si nos fijamos en la evolución desde la crisis financiera del sistema bancario español y el italiano, que bueno, va 4 pasos por detrás del castellano, del español, tiene que llevar a cabo distintos ajustes de su sistema bancario y eso se palpa en las distintas medidas, sobre todo en cuanto a la rentabilidad, que de los bancos italianos ha sido muy por debajo de la española después de los programas de ajuste. Pero si nos fijamos en el ajuste que se ha llevado a cabo en ambos países, sobre todo en la tasa de mora, que bueno, se ha reducido vertiginosamente en ambos países, también en Italia, hemos de decir, y la parte de compartir los riesgos, es decir, algo tan candente a día de hoy, apunta, en cierto modo, a bueno, un logro alcanzado. Ahora tendríamos que centrar esta charla en el compartir los riesgos, pero me gustaría hablar de qué esperamos de los resultados de los comicios europeos. Con un auge de los escépticos, algo que no hemos visto anteriormente y no facilita para nada la tarea. La segunda prioridad, esta ha sido la primera, Ángel y Federico lo han mencionado, son las fintech. Las fintech son un verdadero desafío para el sistema bancario en distintos ámbitos. Lo que falta en este momento es, por un lado, entender cómo las fintech van a tener un impacto sobre los distintos sistemas bancarios en las distintas naciones europeas. No creo que tengamos una visión clarividente sobre el impacto específico sobre los sistemas bancarios a nivel europeo. Y, por otro lado, no hay una estrategia en la Comisión Europea para las fintech. Sí que hay un plan de acción de la Comisión, cada uno está avanzando en paralelo. A nivel nacional sí se han esbozado distintas prioridades transfronterizas. Hay algunos que han estado muy activos. Francia, sobre todo con el objeto de atraer la innovación financiera que huye del Reino Unido por consecuencia del Brexit. En otros países el paso ha sido más paulatino, pero hay que ver cómo abordar este desafío que va a tener un impacto sobre todos. Por ello requerimos un plan de acción conjunto. Y el tercer punto que me gustaría resaltar es el punto más reciente. Es una cuestión muy candente, pero es algo que se ha debatido recientemente, el blanqueo de capitales por los distintos escándalos en el Báltico. No es que haya un marco supervisorio específico para evitar las actividades de blanqueo de capitales, y esto es fundamental porque no solo impide que todos juguemos bajo las mismas condiciones, sino que además es una preocupación de índole geopolítica. Y es algo que tendremos que abordar y tenemos que aunar fuerzas para tratar esta temática. Esto es lo que yo quería decir a modo de introducción. Preguntas entre nosotros y luego vamos a abrir, bueno, después de como media hora o más o menos de nosotros hablando un poco más, vamos a abrirla para que el público también haga preguntas. Así que si pueden ir pensando en las preguntas que quieren hacer al panel. Vamos a empezar con Federico. Federico, este fin de semana
en El País publicaron un artículo, una entrevista con el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, donde él dijo que no ve perspectivas de una recesión al nivel europeo y mucho menos en España. Tú dijiste como hasta 2025, bueno, antes de 2025 podría haber, pero quiero empujarte un poquito más para que digas algo dentro de como 1 año, 2 años, 3 años, un poco más de corto plazo. ¿Cómo ves la probabilidad de una recesión, hablando tanto de España, que parece muy poco probable una recesión, pero a nivel europeo también? Bueno, esto, sabéis el dicho de que hacer predicciones es muy difícil, sobre todo si son sobre el futuro, con lo cual, bueno, lo primero es que decir que con orgullo en el Instituto Elcano no hacemos predicciones, no tenemos modelos de predicción, no porque no creamos en ellos, sino porque otra gente como AFI o otros institutos lo hacen, y estamos un poco más nosotros en otras cuestiones. Entonces, yo lo que diría es que, tomando el consenso más o menos que tenemos hoy sobre la mesa, diríamos que la situación macroeconómica española es bastante mejor que la de la zona euro y además sabemos que el ciclo económico español suele tener un retardo sobre el europeo de 1 año, año y medio y además es más, digamos, amplifica el ciclo europeo, ¿no? Con lo cual si Europa crece, nosotros crecemos más y si Europa cae, nosotros caemos más y por lo tanto como la zona euro se lleva desacelerando pues un par de años ya, pues lo que es de esperar es que España continúe con esta desaceleración, pero todavía estamos en estimaciones de crecimiento bastante razonables. El papel del sistema financiero aquí es importante. Es cierto que el ambiente de tipos de interés bajos durante más tiempo, que se ha comentado que representa ciertos riesgos para el sistema financiero, por el otro lado, sí que permite sostener un poco más el crecimiento. También hay un debate interesante ahora mismo sobre la mesa sobre la política fiscal, que es importante. De hecho, en el mundo macroeconómico hay una controversia importante porque Olivier Blanchard, el último economista jefe del Fondo Monetario Internacional, que ahora está en el Peterson Institute y por lo tanto dice más las cosas que piensa, antes se las callaba más, y él en realidad es un keynesiano manifiesto, como muchos otros, y ha sacado un paper muy trabajado donde habla de que, bueno, con estos tipos de interés tan bajos y con necesidades de financiación para la revolución verde tan grande, pues que tiene sentido hacer una expansión fiscal que se paga sola porque el numerador-denominador, la ratio de deuda sobre PIB, pues puede ir reduciéndose. Posiblemente esto es el caso para Estados Unidos, es el caso para los países del norte de Europa, pero bueno, habría que ver si es el caso para España o no. Hoy mismo en el blog de Nada es Gratis de Economía Española se argumenta que también es el caso para España, ¿no? O sea que tenemos este equilibrio que podría hacer que la política fiscal fuera un poquito más acomodaticia y permitiera mantener el crecimiento todavía un poco más. Y luego, básicamente, hay un rum importante sobre que Italia está en recesión, eso lo sabemos, pero Alemania está aflojando el crecimiento. Leyendo bastantes informes sobre este tema, porque hay mucha controversia, parece ser que uno de los elementos importantes por los cuales Alemania no creció en el último trimestre es porque hubo unas sequías que hicieron que el Rin no fuera navegable en su totalidad. Niveles de agua que ya se han recuperado y que, por lo tanto, hay una parte importante que tiene que ver con los transportes y la logística que ya se ha recuperado. En definitiva, yo sí que soy relativamente optimista. Lo que pasa es que me parece que los riesgos, muchos de los cuales además esperemos que se disipen en los próximos meses, o sea, ¿para dónde va a tirar el Brexit? ¿Va a haber o no aranceles sobre los automóviles europeos? Es decir, estos elementos que están en el panorama internacional que se podrían aclarar y podrían permitir que la segunda mitad del 19 fuera incluso más tranquila, pero tenemos los elementos políticos, ¿no? Volviendo a lo que ha mencionado Silvia, que yo creo que es esencial, porque sabemos que para cuando venga la próxima recesión, necesitamos tener mejor completada la unión bancaria. Y este es un tema que muchas veces se vuelve muy aburrido porque se vuelve muy técnico, pero la clave es que la transmisión de unos países a otros de la zona euro a través de shocks financieros, si no tenemos completada la unión bancaria, es mucho más dolorosa. Este es el problema. ¿Por qué? Porque bueno, podemos tener salidas de capital de los países de la periferia hasta a los países del centro por temores sobre riesgos de redenominación de la moneda, rupturas del euro, este tipo de cosas, y una unión bancaria nos permitiría
que el bucle este diabólico entre soberanos y bancos se rompiera definitivamente. El problema, como se ha apuntado, es que esto tiene que ver con la confianza política entre norte y sur. El tema de los legacy assets, ¿no? los esqueletos en el armario, ¿no? que es de lo que has hablado, Soledad, que ya están más o menos limpios de lo que venía de atrás, está, que era la razón que siempre nos ponían los países del norte para no querer compartir riesgos, eso ya está más resuelto, pero el problema es que ahora, digamos, el argumento de que políticamente con determinados gobiernos, como pueda ser el actual en Italia o un futuro gobierno de Salvini en Italia, o la incertidumbre en otros países europeos, pues se hace más difícil trabar esta confianza que es la necesaria. Y puede pillarnos la próxima crisis cuando venga sin la unión bancaria completada. Y esto es, yo creo, en lo que deberíamos aunar la mayoría de los esfuerzos. Es decir, en términos de reforma de la eurozona, en España nos gusta mucho hablar del Fondo de Garantía contra el Desempleo Europeo y de la unión fiscal e incluso de la unión política, pero tendremos que remangarnos y además hay una cosa que es que la venta al público de los rescates bancarios ha sido muy mala, como es lógico, y un fondo de garantía de depósitos común en el cual se le pudiera explicar a la ciudadanía que un euro depositado en un banco español o griego es igual de seguro que un euro depositado en un banco holandés o alemán, esto yo creo que a la gente lo entendería y le permitiría entender que Europa está aquí para proponer soluciones concretas a cosas concretas, que evidentemente nadie espera que vaya a perder sus depósitos, pero ya recordamos que en el 10, 11, 12 se tuvo miedillo a estas cosas. Así que ahí estarían los retos. Perfecto, perfecto. Bueno, Silvia, I don't know if you want to just comment briefly on kind of the economic outlook for Italy, which, as Federico said, has technically entered into recession. Yeah, I mean, on Italy there are two things that I would say. The real problem with Italy. Hay dos temáticas en el plano italiano. Esta es la tercera recesión en 10 años. El país lleva sin crecer en los últimos 20 años. Los ingresos per cápita a día de hoy son los mismos del año 1998 con una curva de crecimiento plana. La vida no ha mejorado. Sin embargo, en España vemos una diferencia abismal. Después del boom de la crisis, previo a la crisis, hubo una mayor caída después de la crisis financiera. Parece que es más exacerbado, sin embargo, es más visible. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido en Italia? Crecimiento plano, no ha habido cambios visibles, ni siquiera en la vida de la ciudadanía. Y esto explica, en cierto modo, las dinámicas políticas recientes. En distintas formas, la Lega Nord y el Cinque Stelle son políticos euroescépticos que han conformado una coalición en Italia y ambos han respondido a esta situación, a este status quo en el que no cambia la vida de la ciudadanía y intentan buscar pues chivos expiatorios, por ejemplo, el tema de la divisa, que es lo más candente a día de hoy. Italia es uno de los mayores países euroescépticos, a pesar de ser un país miembro implicado en la creación de la Unión Europea y de los fundadores. La eurozona se ha estado ralentizando, también Alemania. Y a finales del año pasado entró en recesión técnica Italia, pero la contribución al PIB en el comercio ha sido positiva, es decir, el factor externo no es el que ha motivado la recesión, sino ha sido el consumo interno. Y en el plano doméstico, sobre todo, tenemos que tener en cuenta el plano industrial y un tema de confianza que alimenta esa incertidumbre política. Yo creo que esto es algo muy específico que concierne al país transalpino, que en cierto modo sí que hay similitudes con otros países donde las poblaciones no crecen. Parece que el sur
vive una ansiedad de carácter económico, en tanto que en otros lugares se está llevando a cabo un ajuste, por ejemplo, ajustes en Grecia, mientras que el norte intenta evitar a toda cosa enfrentarse al riesgo. En Italia se ha magnificado porque, bueno, hemos vivido un crecimiento plano en los últimos 20 años y ese es el efecto que tiene la falta de crecimiento durante 20 años, el impacto sobre las dinámicas sociopolíticas y geopolíticas. De la economía europea en general, yo no creo que una recesión ni en el 25, ni en el 24, ni en el 23. El principal riesgo es que vamos a estar 20 años creciendo al 1. Japón no ha tenido una recesión en los últimos 20 años. Ninguna. Pero ningún año ha crecido más del 1,5%. Y me parece que vamos encarrilados en esa dirección. Entonces a mí no me preocupa que haya una recesión. O sea, que creo que no la va a haber. Creo que no la va a haber. Ni en el 23, ni en el 25, ni en el 30. Pero que vamos a estar 20 años con un crecimiento lánguido, y eso no es bueno. Eso efectivamente no lo aguanta la sociedad, no lo aguantan o sea, es generador de movimientos sociales complicados, y los tipos, pues muy poquito recorrido al alza, muy poquito. Y con esto, obviamente, el Banco Central Europeo quiere Claro. tener o seguir más de lo esperado, Claro, con los efectivamente. tipos negativos de interés. Y quería hablar de esto con ustedes dos. Obviamente, tú dijiste que los efectos ángel positivos de los tipos de interés negativos ya se han acabado. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, no está de acuerdo contigo, porque ha dicho hace 2 semanas que han tenido mucho éxito y van a seguir teniendo éxito. Pero el jefe o el gobernador del Banco Central de Francia está muy de acuerdo contigo, y hay este debate, ¿no?, en Frankfurt, como muy vivo, muy interesante, de realmente qué es el impacto. Entonces me gustaría quizás entre ustedes dos reproducir un poquito este debate aquí para el público. Los impactos negativos y quizás el impacto positivo que hemos visto de los tipos de interés negativos. Muy bien, a ver, yo creo que gracias a la política monetaria del Banco Central Europeo estamos vivos. Por tanto, valoración de lo que ha hecho el BCE hasta la fecha, matrícula de honor. Y ha sido muy bueno para la economía, para las empresas, para las familias y para la banca. Porque la banca está viva hoy gracias a la política monetaria del BCE. Por tanto, ex post, yo creo que ha sido netamente positivo. ¿Ha habido impactos negativos? El margen se ha reducido estrepitosamente. Y ha habido impactos positivos. Algunos de ellos mencioné anteriormente. Enormes plusvalías asociadas a la renta fija y, sobre todo, una bajada de los NPLs que no se hubiera producido sin el BCE ahí. No se hubiera producido bajo ningún concepto y, por tanto, estaríamos muertos. Entonces, entre estar muertos y estar vivos, pues es claro que es positivo. A partir de ahora, no, yo no estoy en contra de Draghi, estoy totalmente a favor. Yo no quiero traer... Cantaba Elton John, aquello de Don't shoot me, I'm only the piano player. Draghi es el mensajero, Draghi es el pianista. ¿Qué más quisiera el que poder subir tipos? Draghi no es que tiene los tipos cero porque tenga una especial inquina contra la banca. No es que deje los tipos quietos por fastidiar a los ahorradores. Para nada. Él querría subir los tipos. Pero si ve si hemos visto que ha revisado a la baja las proyecciones de crecimiento en poco más de mes y medio, en 0,6, 0,7 puntos porcentuales, que la inflación se revisa a la baja y que ve que no todo es más que posponer, pues es obvio que ante eso tiene que mantener una política monetaria laxa. Así que decir, yo no, para nada. Creo que el BCE hace lo que tiene que hacer. Y es lo que ocurre que entonces, a términos para la banca, pues aquellas cosas buenas que trajo la política monetaria ya laxa, pues me da la impresión de que les queda muy poquito recorrido y, sin embargo, pues le toca, como diría, vagar en el desierto, arrastrarse con una política de tipos que para el margen es desastrosa. Pero, repito, no le echemos la culpa a Draghi.
Soledad quiere... Bueno, estoy de acuerdo con Ángel. Es desastrosa, pero hubiera sido más desastrosa todavía sobre el margen, la presión sobre el margen, si no hubiera existido la política monetaria del BCE, vamos, por lo menos en la última etapa. Lo que pasa que es verdad que unos muy bajos tipos de interés persistentemente, a no ser que las medidas de estímulo del BCE sigan teniendo efectos sobre el crédito, es decir, que por lo menos no lo aminoren más, pues al final hará más lastre aún en la rentabilidad, no ya tanto, o sea, la bajada en el margen de tipo de interés no se verá compensada por lo que habíamos dicho antes de el efecto positivo que ha tenido sobre el ratio de morosidad, sobre los préstamos morosos. O sea, nos quedará solo el efecto precio y el efecto cantidad, y en conjunto será aún mayor la presión a la baja, que sería más baja aún posiblemente si no existiera. O sea que si se ve así, es que es así. O sea, yo estoy de acuerdo con Ángel de que más le gustaría al BCE y a Draghi poder subir los tipos de interés, pero y pagar algo por los depósitos a los bancos, pero Un comentario aquí, porque Ángel, yo no sé si tienes razón o no, si nos estamos japonizando, pero bueno, es verdad que Japón lleva 20 años con quantitative easing, ¿no? Entonces a lo mejor ya no vale llamarlo unconventional monetary policy, hay que llamarlo la de toda la vida, ¿no? Llevamos 20 años. Pero el problema es que si nos estamos japonizando, y yo creo que España no se está japonizando, pero puede que de los Pirineos para arriba sí, yo creo que nosotros tenemos todavía un brío de país que está catching up todavía y que lo mostramos. Y además, bueno, por ejemplo, las últimas previsiones demográficas de la IREF, estas que retocaban las del INE, dice que creen que va a venir bastante más gente de la que decía el INE, con lo cual, bueno, algo de vidilla vamos a tener, pero seguramente, pues por allí, por Holanda y por Dinamarca, igual están en el estado estacionario, ya ese del 1%. Pero si eso es así, entonces tenemos un problema con el mandato del BCE. Es decir, tenemos que repensar si no va a haber inflación y vamos a crecer al 1, yo insisto, creo que yo no iría tan lejos, pero es un escenario de riesgo posible, entonces me parece que tenemos que dar una vuelta de tuerca al mandato para no tener que hacer el pino cada vez que queramos hacer políticas un poquito de expansión cuantitativa, lo cual vuelve al debate sobre en qué estado está la Unión Europea y, sobre todo, el ahorrador alemán, ¿no? Al que supuestamente Draghi penaliza con sus tipos de interés bajos, ¿no? Y esto tal vez sí que sería lo que me preocuparía más en ese escenario, ¿no? Que no veo un consenso suficiente como para poner sobre la mesa este tema. Bueno, nunca lo ha habido, ¿no? Siempre ha sido anatema, pero incluso ahora, a lo mejor en este gran pacto que tenemos que hacer hacia adelante, que seguramente no vamos a poder hacer hasta que venga otra recesión, porque solamente avanzamos cuando estamos mal en la zona euro, ¿no? Pero a lo mejor esto tendría que formar parte de la conversación y en el momento actual no se lo ve. The only thing I wanted to ask is... Solo quería añadir una cosa, la política fiscal, porque estoy de acuerdo con Ángel, es que estamos vivos gracias a que el Banco Central Europeo hizo lo que hizo para superar la crisis, pero hay dos aspectos. El aspecto de liquidez, que por eso estamos vivos, y el motivo por el que podríamos estar muertos, cosa que quedó muy clara durante la crisis 2008-10 hasta 2012, y luego a partir de 2014 tuvimos el quantitative easing, y desde luego eso ha sido un éxito sin paliativos, porque pensamos que el BCE, el Banco Central Europeo, podría hacer más de lo que hizo en caso de otra recesión, en términos de inflación y demás, pero el debate que deberíamos tener a nivel europeo es un debate sobre la política fiscal, cómo deberían estructurarse los estímulos fiscales, ya que hoy en día cada país tiene su propia política limitada por las leyes fiscales, pero deberíamos hablar de tener una unión fiscal para que los países
que puedan permitirse la expansión, pues puedan ayudar indirectamente a contribuir al crecimiento de los demás países, mientras que el debate ahora mismo se ciñe a si es una política demasiado sensible, aunque yo creo que deberíamos hablar de si la unión monetaria puede ser una base sólida para el futuro, porque puede hacer mucho, desde luego, pero no todo a la hora de impulsar el crecimiento de forma sostenible. Estamos hablando, quería preguntarles a todos el impacto, si los partidos, entre comillas, antisistema, como llamados no populistas, si ganan más escaños en el Parlamento Europeo después de las elecciones en mayo, ¿qué impacto esperamos en todos estos debates de los retos para los sistemas financieros? ¿De qué estamos hablando? No sé si, Federico, tú quieres empezar. Sí, efectivamente estamos hablando de una perspectiva en la que los partidos críticos con Europa pueden llegar a 1/3 de los escaños en el Parlamento Europeo, aunque fragmentados entre ellos, o sea, no estamos hablando de un bloque unitario. Y, por lo tanto, el problema fundamental yo lo veo en relación a la confianza. Es decir, lo que ha significado la crisis financiera y la crisis del euro es que el relato de solidaridad por confianza sobre el que está construido el proyecto europeo y que era extremadamente exitoso, es decir, todos los nuevos países entraban porque se confiaba en ellos y ellos respondían bien, ¿no? Historias de extraordinario crecimiento una vez que uno se empieza a acercar a Europa, España, Portugal, Polonia después, etcétera. Entonces, yo pongo a mis consumidores a cambio de que tú me abras tus mercados y aquí hay confianza y luego vamos a ir poquito a poco imbricándonos más. Eso es lo que se rompe con la crisis financiera, es decir, de un día para otro los países del norte se levantan y dicen: Dios mío, ¿cómo he podido confiar en esta gente cuando en realidad no lo merecían? Pero claro, como ya estás casado con ellos y el euro de algún modo es un matrimonio infeliz con un coste de divorcio imposible, pues no hay manera de hacer nada al respecto. Pero eso queda como una espina clavada, ¿no? Entonces, si de repente tienes en algunos gobiernos europeos y en un grupo importante del Parlamento Europeo un mensaje que por una parte te chantajea con cuidadito que puedo reabrir el debate de me voy del euro, estoy pensando en el caso italiano solamente, pero no, si me quedo y no hablo de esas cosas, porque sabemos que para mi opinión pública esto no es negocio, simplemente voy a estar boicoteando iniciativas o tratando de redireccionar a la Unión en otras direcciones o boicoteando el funcionamiento de la coalición socialdemócratas, demócratas cristianos, liberales, tradicional, veo difícil que podamos avanzar, ¿no? No temo tanto que nos podamos derrumbar, yo creo que realmente el edificio del euro está mucho más sólido, pero corremos el riesgo de tener una legislatura en la cual todo se vaya bloqueando y digamos en pequeña escala lo que nos puede ocurrir en muchos de los gobiernos de los parlamentos nacionales, que estemos bloqueados y eso sería bastante negativo para los deberes que tenemos por delante, tanto en términos de unión bancaria como de reformas de fondo para subir el crecimiento potencial por encima del 1% en la mayoría de los países, ¿no? No, estoy básicamente de acuerdo con sí. No, I agree. I mean, well, there's one. Sí, estoy de acuerdo. Hay una cuestión de números. Hemos oído muchas narrativas trágicas acerca del futuro del Parlamento Europeo, el triunfo de los euroescépticos. Lo cierto es que los euroescépticos van a ganar escaños si nos fijamos en los sondeos, pero también seguirá habiendo una mayoría de partidos a favor de la Unión y de liberales. Esto es importante por varios motivos en relación con el potencial avance, o no la regresión, sino la inmovilidad, que es lo que me preocupa a nivel europeo. Los proeuropeos tendrán que ponerse de acuerdo y tendrá que ser un acuerdo transfronterizo, porque si no, no se podrá aprobar nada más allá del Parlamento. Lo cierto es que todos estos partidos euroescépticos son muy nacionalistas y para que un partido nacionalista se involucre en un proceso de reforma que supone compartir, pues es bastante improbable.
por otra parte, en cierta forma es una buena noticia porque es un poco probable que se puedan organizar en un frente euroescéptico fuerte por el carácter nacionalista que tienen estos partidos, pero desde luego no creo que esto vaya a ser una buena noticia para los futuros legisladores europeos. De empezar, sobre las posibles fusiones transfronterizas, ¿no? Desde que llevo en España 5 años cubriendo como el sector financiero y económico, y llevo 5 años escuchando de autoridades y banqueros que las fusiones transfronterizas en Europa están a la vuelta de la esquina. Bueno, no ha sido, obviamente, no ha sido así, pero yo creo que cada gobernador de los bancos centrales nacionales a nivel europeo no deja de decir que esto es algo importante, casi como prueba de que vamos bien en la marcha hacia la unión bancaria. Entonces quería saber qué opinas, Ángel, sobre la posibilidad de una fusión transfronteriza. Bueno, acabamos de ver ayer que la mayor fusión que hay en marcha encima de la mesa no es transfronteriza, no es. Yo creo que van a tardar en venir. Pero vamos por partes. Estoy de acuerdo contigo, llevamos 5 años y cada vez que le ponen un micrófono delante a la presidenta hasta ahora y ahora el presidente del Mecanismo Único de Supervisión habla de fusiones transfronterizas. Yo creo que debemos aprender de la gente que ha hecho las cosas bien. Y Estados Unidos lleva 30 años siendo una unión bancaria. Yo he conocido 5 presidentes de la Reserva Federal. Jamás ninguno dijo que había que fusionar bancos. Y desde luego jamás A con B. Por tanto, lo que los reguladores y profesores tienen que hacer con respecto a fusiones es callar la boca. Porque el track record que tienen de las fusiones que han sido promovidas por los supervisores, mejor que ni lo mencionemos. Las fusiones se harán cuando los bancos crean que se tienen que hacer. Y es una decisión absolutamente empresarial. Y desde esa perspectiva, pues hoy por hoy, hacer fusiones transfronterizas en Europa no es racional. Por cierto, en Estados Unidos, la inmensa mayoría de las fusiones son intraestatales. Y es una unión bancaria que nadie duda. ¿Por qué? Porque es donde hay más sinergias y economías de escala. Cierres de oficinas por redundancias, pero fusionar un banco de Florida con un banco de Massachusetts, pues tiene muy pocas sinergias. Y fusiones ha habido muy pocas. Por tanto, empeñarse en Europa que contra natura y por imposición de los supervisores de fusiones, bueno, pues lo puedes decir, pero te seguirás pegando cabezazos contra la pared. Y mientras tanto, y en cambio surge una fusión de Deutsche Bank y Commerzbank, que ¿qué es lo que va a hacer? Cerrar, pues equivalente a cerrar uno de los dos enteros y echar 30.000 personas a la calle, que es la única, digamos, hoy por hoy. Por otra parte, este tema de las fusiones transfronterizas, no sé si hablaremos algo de los temas de resolución luego, sí. Pero hemos visto en los 2 últimos años resoluciones en Europa, la nuestra hecha con arreglo al popular, con arreglo a la legislación, la italiana no, o no diré si la han hecho mejor o peor, pero tenemos unas experiencias en términos de resolución totalmente distintas de unos países a otros. Tenemos unas mediciones de los NPLs totalmente heterogéneas de unos países a otros. Tenemos unas leyes o una normativa de desahucios, de ejecuciones, de insolvencias empresariales totalmente heterogéneas. Que yo, banco español, me voy a meter a comprar un banco italiano, austriaco, holandés, con unas normativas de insolvencias, de resolución totalmente distintas, que pase de mí este cáliz. Esa es mi opinión. Y haciendo una repregunta, con la posible fusión de Commerzbank y Deutsche Bank, ¿deberíamos pensar en esto? ¿Es como son las autoridades alemanas que están intentando como apoyar, digamos, la idea de un national champion? ¿O es más bien como un paso hacia en el futuro, como tú dices, quizás más lejano de lo que dicen las autoridades, de un posible banco que podría hacer una fusión transfronteriza? El gran banco alemán que surge de esto es más potencialmente comprado que comprador. En estos momentos, la mejor banca de los grandes países europeos es la española, claramente.
y no sé lo que pensarán los presidentes de los principales bancos españoles, pero yo desde luego no me ponía a comprar un banco alemán ahora mismo, salvo que me lo den gratis y con un esquema de protección de activos enorme, porque lo que hay dentro... Soledad, no sé si, no para opinar específicamente sobre la posible fusión, obviamente, de Commerzbank y Deutsche, pero no sé si quieres añadir algo sobre yo coincido las con fusiones. Ángel que el supervisor no se debe de inmiscuir, es una decisión empresarial, es una decisión empresarial de calado y tampoco hay que mitificar tanto las fusiones. Yo creo que de todas maneras que las fusiones transfronterizas podrán ser algo más probable entre entidades pequeñas que entre entidades grandes, pero ahí otra vez nos juntamos con lo que dice Ángel, que todavía la divergencia de mucha regulación de detalle en la regulación europea de los desahucios y de las de insolvencia. Imaginaros de dos entidades pequeñas que se fusionan transfronterizas, pero que en lo del el plan de resolución lo que tienen es ir a liquidación, porque son suficientemente pequeñas, no son sistémicas, y al final tenemos unas leyes concursales tan diferentes, tan diferentes. Por ejemplo, yo qué sé, pues en Luxemburgo hay una ley concursal especial para bancos, pero en España no la hay. Vamos a la general. En España el único banco que se ha liquidado, desafortunadamente, fue Banco Madrid. 4 años, todavía no se ha terminado la liquidación, todavía está en proceso. Y más, además en un caso que, como es más posible, casi en bancos más dedicados a la banca de gestión de activos, esa quizás sea más probable. Luego, sin embargo, los grandes bancos, yo particularmente no soy tan partidaria de bancos tan grandes. Entonces, de dos muy grandes bancos europeos, pues esa es una muestra de que tenemos efectivamente una unión bancaria. Yo creo que eso sería una muestra si existen muchas fusiones domésticas y ninguna internacional. Entonces es verdad que ahí algo está fallando y eso es lo que debemos de mirar. Es lo que debe mirar el supervisor y el regulador, no incentivarlas. O sea, no incentivar, sino mirar si hay barreras y tratar de eliminar esas barreras para que sea una decisión libre empresarial. Estoy de acuerdo con Ángel que tampoco es muy deseable la fusión de bancos débiles. O sea, será una decisión empresarial pura si los bancos no son tan débiles, ¿no? Al menos. Y Ángel, mencionaste el caso de una resolución bancaria aquí en España, obviamente refiriéndote al caso de Banco Popular. Y después de 2 años y con con la perspectiva del tiempo, ¿qué podemos decir que han hecho bien, que han hecho mal en términos de la resolución de Banco Popular y qué hemos aprendido para luego hacerlo mejor en el futuro, si es que haya una futura resolución? Vamos a ver, nos dotamos en Europa de la Unión Bancaria nos dotó primero una supervisión única en noviembre de 2014 y luego en enero de 2016 entra en vigor la Directiva de Resolución Bancaria, que es un poco el segundo pilar del mecanismo único de resolución. Tuvimos un problema con Banco Popular y la Autoridad de Resolución Española, conjuntamente con la Europea, para el caso del Popular, aplicaron la normativa a rajatabla, como debe ser, porque pero que fue 6 meses después o 12 meses después, por lo tanto la aplicamos a rajatabla. Dicho lo cual, aplicamos a rajatabla, pero tuvo algunos problemillas. ¿Cuáles son los problemillas o problemones de la resolución? Para mí el principal problema no resuelto en resolución es lo que se denomina la liquidez en resolución. La liquidez en resolución, que cuando un banco está ya en la sombra de duda de que esa famosa frase de failing or likely to fail, pues la liquidez se desborda, desaparece y necesitamos un mecanismo de liquidez, que es lo que el mecanismo de resolución está reclamando, que haya o moratorias o el famoso mecanismo de backstop, etcétera, etcétera. Claro, en el caso Popular estuvimos a un tris de tener un problema tremendo. Afortunadamente,
estaba ahí el Santander para comprar. Pero si no está Santander, tenemos un problemón enorme. Y ese es el punto más débil, la pata coja del mecanismo de resolución, es el tema de la liquidez en resolución. Y la segunda, pues es una cierta falta de homogeneidad. Y ahí me gustaría escuchar a Silvia, porque claro, como digo, unos pocos meses después de la entrada en vigor de la Directiva de Resolución, nosotros aplicamos la directiva al pie de la letra y un mes después Italia tiene 2 casos y en cada uno de ellos aplica una norma diferente. No digo que sean ilegales, pero desde luego la imagen que se da es de que, bueno, pues de que no hay una absoluta coherencia. Por eso para mí son los 2 principales problemas. Repito, en el caso español la hemos aplicado absolutamente a rajatabla. Y quedan los 2 problemas. Uno, el de la liquidez, que aquí nos salvó la campana de que estaba el Banco Santander. Y 2, el de la falta de convergencia, o por lo menos de homogeneidad, o por lo menos de comunicación de cómo se hace. Porque igual se me escapan algunas cuestiones y a lo mejor en Italia lo hicieron de acuerdo a la ley. Pero desde luego lo que uno percibe es que no. Sylvia, if you want to respond, I mean, Sí, bueno, como dice Ángel, bueno, parece que los bancos italianos aplicaron un poco la directiva a la carta, ¿no? A su gusto. Si hay una futura resolución entre bancos italianos, ¿cómo se aplicará la directiva? Creo que tiene totalmente razón totalmente, pero de forma distinta como piensa en el caso del Banco Popular y el caso de los 2 bancos italianos que se liquidaron después del Popular. Son distintos en el sentido de que el Popular el mecanismo de resolución única dijo que había que resolver el Popular, pero había que liquidar esos 2 bancos italianos. ¿Por qué creo que tiene razón? Cuando se entra en liquidación, eso es un dominio totalmente nacional. La ley nacional de insolvencia. La ley de insolvencia es muy distinta en Italia que en España. Hay una para empresas, el concurso, y en Italia hay un procedimiento especial para los bancos. Y ese es el problema. Tenemos un único marco de resolución y de liquidación, pero tenemos reglamentos nacionales de insolvencia. Por eso pueden producirse los procesos de forma muy diferente. Y por eso tampoco hay tantas funciones transfronterizas, porque si se entra en liquidación, pues todo se aplica a nivel nacional. Las reglas de ayudas estatales a la liquidación son muy distintas. Estas son reglas de la Unión Europea, política de competencia. Son muy distintas, como digo, a las leyes que se aplican en la resolución y son menos estrictas en la liquidación. Así que es más fácil, paradójicamente, y yo he escrito sobre este tema en el pasado, es más fácil utilizar fondos públicos en liquidación de un banco que en cualquier otra circunstancia. ¿Qué es lo que explica el por qué en el caso italiano, bueno, pues fue tan distinto? Y se pudo recurrir a financiación, a fondos públicos. Yo creo que son 2 temas que debemos resolver, es decir, ir hacia un marco con una única ley de insolvencia. Bueno, eso no será fácil porque la armonización va a ser una pesadilla, ya que requiere entrar en cómo funciona el sistema judicial. Y luego también hay que cerrar ese círculo en el que resulta más fácil utilizar fondos en liquidación que en resolución. Por lo menos que haya un marco común de insolvencia para que todo se haga igual. En lo que se refiere, y también he escrito sobre esto bastante, por cierto, si nos fijamos en las distintas, cómo se han abordado las diferentes problemáticas en Italia, hay una línea roja que es evitar a cualquier coste
perjudicar a los titulares de bonos. Esto ha sido el caso de Trudia, de NPS, que no se resolvió. Fue un caso de recapitalización como precaución a los bancos, desde ahí a los bancos que ha mencionado, hasta el caso de Scarilla, que es el siguiente caso potencial. Y esa ha sido la línea roja que se ha seguido en todos esos casos, porque la cantidad de deuda subordinada en manos de titulares de bonos en Italia era muy, muy elevada en comparada con otros países. Y eso para mí explica los diferentes casos, porque estoy de acuerdo, parece un planteamiento caso a caso y cada banco se ha tratado diferentemente, pero hay una línea roja que es común a todos los casos, que es la que he mencionado. Y en lo que se refiere a su pregunta, bueno, en cuanto al planteamiento de los gobiernos, hay palabras y hay hechos. Las palabras pues hablan en contra del marco actual. La retórica es contraria al BRD, pero si nos fijamos en cómo se ha elaborado el decreto Carilla, es un copia-pega del NPS 20 de 2016, la solución del NPS de 2016. Así que en la práctica, a la hora de abordar estos problemas, no trasladamos lo que dicen esos dos países, esos dos partidos a la práctica, con lo cual es muy difícil hacer predicciones, porque hay mucha diferencia entre lo que han dicho durante mucho tiempo y lo que han hecho en el caso de Carilla, por ejemplo, hace algunos meses. Y luego vamos a las preguntas de ustedes, que espero que hayan muchas. Bueno, Soledad, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dijo en un discurso reciente que el 70% de la financiación que reciben las empresas y los hogares están intermediados por el sector bancario, mientras que el 30% restante se obtiene en los mercados de capital. En los Estados Unidos, la composición de la financiación es prácticamente al contrario. Esto es otro reto de que siempre hablan los supervisores, ¿no? Y los reguladores. Y siempre me ha fascinado que específicamente en España, en el caso de muchos pymes, que se vieron bastante perjudicados, ¿no? por el crédito bancario durante y después de la crisis, que no han diversificado más en el mercado de capitales. Entonces, quería que me contaras un poquito de por qué esto puede ser y qué podemos hacer para que haya más diversificación, que es algo que siempre hablan los supervisores. Bueno, yo creo que ahí tiene bastante peso la estructura de las pymes en España, es decir, que las pymes que son micro, fundamentalmente, o sea, si tú ves cuál es el peso del empleo de las microempresas en España y cuál es el peso del empleo de las microempresas en Europa, pues hay unos cuantos puntos de diferencia. A mí aquí me parece que hay muchísimos puntos de diferencia. Ahora mismo no tengo en la cabeza la cifra. Hay menos en valor añadido. En valor añadido recuerdo que me parece que en un caso son 20 puntos de diferencia y en el otro son 5. ¿Por qué? Porque las microempresas españolas tienen un nivel de productividad, no quiere decir que crezcan más o menos en productividad, es que tienen el nivel de productividad es menor, pues a lo mejor pues por los sectores en los que está especializado. Entonces, el problema que tienen las microempresas es que las microempresas tienen muy difícil acudir a una financiación que no sea la autofinanciación o la financiación bancaria. Porque la financiación no bancaria tiene unas barreras de entrada, tiene, por ejemplo, emitir deuda, tiene unos costes que tienes que tener un tamaño mínimo para poder asumir esos costes. Entonces, al final, pues incluso las iniciativas que se han hecho en España, como por ejemplo el mercado alternativo de renta fija, al final solo han entrado 11 empresas.
o sea, que era de renta fija para las pymes, han entrado 11 empresas. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos... la microempresa yo creo que tiene bastante complicado el tener una financiación que no sea la bancaria, y aún en la bancaria tiene unas condiciones peores, porque muchas de ellas no están auditadas. Entonces la información asimétrica es mucho mayor. Esto se está reduciendo algo, pero todavía está ahí. ¿Qué queda? Bueno, pues posiblemente a lo mejor con las fintech, que te permita además tener una explotación de datos mucho mayor, una explotación de información mucho mayor. A lo mejor se reduce esta información asimétrica y los nuevos proveedores de crédito o de no financiación bancaria pueden ayudar a financiar a las empresas. De todas maneras, con relación a la financiación bancaria, simplemente el hecho de que otras empresas más grandes acudan más que antes, más que antes, a la financiación no bancaria, libera cursos para que la financiación bancaria pueda dedicarse más hacia las pymes. Pero lo veo en general un problema dada la microestructura, lo veo un problema es un problema muy de tamaño. Es que con una empresa de 3 trabajadores o de 2, ¿qué instrumentos de deuda vas a emitir? Es verdad que se pueden hacer como pools de emisiones, ¿no? Y luego titulizaciones, cosas así, y como el mercado alternativo de renta fija, pero vuelvo a repetir, el mercado alternativo de renta fija tiene unos costes altos que incluso con ayuda siguen siendo altos. Perfecto. Muchas gracias.